Hola, ¿cómo están? Como siempre, muchas gracias por acompañarnos, bienvenidos, gracias como siempre por estar en Vida Sana, Periodismo de Bienestar, edición Latinoamérica. Ahora un momento para poder hablar con los facilitadores de Access Consciousness en nuestro propio idioma. ¿Qué son las barras de Access? Bueno, vamos a conocer este primer escalón del fascinante mundo de las herramientas del acceso a la conciencia. Por supuesto, la forma de ingreso siempre son las barras, ya sea porque te han corrido las barras, porque eres un asiduo paciente de barras o porque tal vez ya es tiempo de lanzarte a estudiarlas, a conocerlas, a comprenderlas y incorporarlas. Hay mucha buena información de parte del CIEF, Sebastián González Dogliotti, que vuelve al programa hoy a través de Airlink. Sebastián, bienvenido, ¿cómo te va? Hola Diego, un saludo para todos y todas, un gusto estar de nuevo en el programa usando esta fabulosa tecnología. Bien, me encanta verte por Airlink, ¿no? Estamos acá en conexión con todo el mundo, a través de la radio. Gracias por estar con nosotros. Sebastián, vamos a hablar de esto. Como contaba, primer escalón, peldaño de Access son las barras, obviamente, que es como la vedette, ¿no?, de todas las herramientas. Quienes hayan transitado por la experiencia de la sesión o quienes van más allá, quieren estudiarlas, incorporarlas. Sí, no olvidemos que todo lo que después nos invita a Access a seguir creciendo y conociendo sucede a partir de la clase de barras. Claro. O sea, qué fantástico esto que Gary Douglas ha dado forma, que ha canalizado y que nos ha mostrado al mundo, que es hacernos recordar que estos 32 puntos que están ahí nos conectan con la conciencia del ser infinito que somos y que nos permite salir rápidamente de nuestras limitaciones y destruir y descrear todo aquello que nos mantiene atrapados en la ilusión de nuestra mente y que nos permite expandirnos. O sea que la grandeza de todo lo que es Access, que es muy muy grande, surge desde este lugar del inicio de las barras de Access. O sea, lo grandioso que son las barras de Access. Por favor, tomen una sesión, gente, donde quiera que estén, porque este programa se ve por todos lados y por todo el mundo. Donde quiera que estén, busquen un practicante de barras que esté cerca de ustedes, porque es un proceso de cuerpo y de conciencia que no se puede hacer a distancia. Y tomen esa sesión y pregúntenle a sus cuerpos, o que el facilitador haga las preguntas de ligero pesado para que sus cuerpos y conciencia los digan a ver cuándo tienen que volver a tomar otra sesión. Quizás que sea mañana, quizás que sea la semana siguiente, quizás que sea dentro de 15 días. No lo pienses, que no te lo diga el facilitador, vení tantas veces, ni lo pienses vos, tengo que venir 5 veces, o 10 veces, o 20 veces. Pregúntenlo. Pero es grandioso recibir, y si toman una segunda y con cierta secuencia o varias seguidas, obviamente que van a notar grandes cambios. Sí, definitivamente que es así. Ahora, Sebastián, vamos a comentarle a las personas la pregunta básica, ¿no? Porque muchos dicen, a ver, ¿cómo es una barra?, ¿no? Y la gente te habrán comentado, imaginan, no sé, una polea de gimnasio, de repente, ¿no? Entonces, ¿cómo una barra de Access? ¿Cómo son 32 puntos? ¿Cómo que conectan? ¿Cómo que me tocan la cabeza y me van a vaciar? ¿Qué? ¿Voy a olvidar todo? ¿No voy a tener más memoria ni recuerdos? Bueno, me gustaría que le cuentes a las personas cómo es el tratamiento en sí cuando se aprende o cuando vas a tomar de repente la clase de barras de Access. ¿Qué son las barras? ¿Por qué 32 puntos? ¿Y qué se alojan ellos? Muy buena esta pregunta, me hace acordar cuando yo en mi plena ignorancia de todo esto decía, pero las barras, que me imaginaba algo de, viste, metálico, duro, y entonces, ¿cuántas barras son? Hay que comprarlas, ¿de dónde vienen? Vienen de Estados Unidos, pero estos son que me quieren vender no sé cuántas cosas. Claro, no. claro. Bueno, verdaderamente en la ignorancia uno piensa cualquier cosa. Son puntos que van de un lado al otro de la cabeza en un sentido horizontal, y otros van de adelante hacia atrás en un sentido vertical. En realidad son como 16 puntos que tienen sus pares y complementarios, y algunos sí, unos no, pero básicamente estos puntos tienen que ver con puntos, por así decirlo, de conciencia, que tienen que ver con el holograma de la conciencia de nuestro ser infinito. O sea, qué grandioso el ser que nos puso todo esto. No importa cómo se llama, pero ya está puesto, ya está instalado. Tu kit de barras está instalado. Ahora, ¿estará activado? Y si no está activado, esos puntos, ¿qué creencias, qué límites y qué patrones están albergando que son lo contrario a lo que la barra dice? O sea, vamos a poner un ejemplo. Dale, a ver. Hay una barra que se llama creatividad. Sí. Entonces esa barra que se llama creatividad, si no está activa, está albergando todos los puntos de vista y límites acerca de tu capacidad de crear. Entonces no vas a ser el creador de tu vida.
pero la creatividad está ahí esperando. Y justamente lo maravilloso, lo poderoso que tiene esto es que nosotros vamos ahí, tocamos esto, es como activar, es como encender algo que está apagado pero que está ahí en potencia. Y que cuando se active la creatividad en tu vida, y si encima le activamos otras barras que de repente van ahí juntos, por ejemplo, creando conexiones y creando formas de vida, entonces te volvés en el creador de tu realidad y podés deshacer cualquier macana que te haya mandado desde tu mente, desde la no creatividad, desde la no creando conexiones, desde la no creando formas de vida. Ahora, realmente entender lo que cada barra implica y a qué nos lleva y todo lo que despierta y todo lo que activa, no sé si lo entendemos cuando recibimos la sesión, porque cuando damos una sesión yo empecé siendo practicante y luego facilitador, y la verdad que la gente no había que explicarle lo que eran las 32 barras. No sé si es necesario explicarle, hay que activárselas. Si quieren saber más, si se ven el poder de ellas, si se ven los cambios que provocan, que fue lo que a mí me pasó, yo quise tomar la clase porque digo, bueno, a ver, si una sesión me hizo tal y tal y tal cosa, que fueron un montón de cosas que yo ya les he contado en otras charlas, ¿no? Y si la segunda me provocó más, yo quiero saber esto, yo quiero aprender. Y se me cayeron los interesantes puntos de vista que tenía acerca de todo lo que para mí era raro y desconocido de Access y que no entendía. ¿Por qué en un día solo? ¿Por qué 32 puntos? ¿Por qué sale tanto y en dólares? Claro. ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? La verdad que a mí eso después ni me importó ni me interesó, porque en realidad ya estaba viendo que algo funcionaba, que era poderoso, que era grandioso. Y sabía que había mucho más que no lo podía ni entender. Entonces dije, bueno, ¿qué? Yo quiero aprender. Entonces, este formato de tomar sesiones y experimentar, seguramente si se nos activa algo importante y lo notamos, nos va a llevar, obviamente, a querer saber más. Y no es como que me siento y le digo al practicante o al facilitador, contame todos los 32 puntos que quiero saber porque si no, no sigo. No, claro. O sea, ya quiero aprender. Claro. Bueno, y quiero contarles a todas las personas de que tenemos fechas para poder estudiar barras de Access con Sebastián en octubre y en noviembre, para que puedan sumarse. Por ejemplo, este próximo 25 de octubre vas a cofacilitarla con Claudia Magnanini. Esta es una fecha, la más próxima. Luego tendrás otra en noviembre que tomaría reconocer la potencia que verdaderamente eres. ¿Esto es presencial, online, presencial y online? Contame, Bueno, Sebastián. Verdaderamente todavía tenemos una posibilidad y justamente dejamos un poquito que se armen los grupos porque todavía hasta el 15 de noviembre podemos dar clases online si no cambia algo, porque en Access cambia todo en 10 segundos. Pero entonces, las clases están ofrecidas y bueno, las personas que quieran online o que quieran presencial vamos a organizarnos porque tenemos que armar como dos grupos, por eso estas dos fechas, ¿no? Y también verdaderamente para personas que de repente no les sirve esta fecha calendario, o sea, estando disponible nosotros podemos arreglar, coordinar las fechas de cada uno, porque a veces hay gente que me dice, si yo puedo presencial pero un sábado, un domingo, no en la semana. Claro. Hay gente que en la semana puede online porque no puede trasladarse. O sea que es todo súper combinable. Ponemos fechas porque en realidad también la gente nos pide organizarse. Pero consúltennos porque todavía hay esta posibilidad de hacer online. O sea, verdaderamente las clases funcionan muy bien presencial. Porque estamos dando y recibiendo sesiones, son netamente prácticas. Claro. Pero si alguien quisiera tomarlas online, sí tenemos que aclarar que tienen que ser dos personas que estén juntas del otro lado, que toman la clase, que la abonan y que aprenden. No es como que tienen a alguien a la cual le van a dar una sesión para experimentar o dar la sesión. Tienen que ser dos personas que le tomen. Una de las ventajas es que una de las personas puede ser menor de 15 años, y al ser menor de 15 años con un lazo consanguíneo o un permiso de los padres para que esta persona esté ahí tomando la clase también, no abonaría, porque los menores de 15 en Access están bonificados al 100%. Sí, por ejemplo, a veces un padre y una madre o un hijo, o con un sobrino, con un nieto, o con alguien, un primo, o sea, se puede, justamente es una gran ventaja. Y justamente una de las cosas de Access es que quieren que los jóvenes vayan conociendo esto y lo vayan incorporando en su vida, porque si después les gusta tienen grandes herramientas para cambiar su vida y podrán el día de mañana inclusive ser practicantes y facilitadores muy jóvenes, que ya los hay, y muchos en Access son maravillosos. Ciertamente. Esos niños y jóvenes que vienen a las clases, yo he tenido la experiencia, la posibilidad de tener niños y niñas, algunos ya son facilitadores, pero realmente son maravillosas las cosas que pasan.
Fantástico. Recuerden, 25 de octubre es una de las fechas al más 549-341-578-8391 para que se puedan inscribir. Aparte, bueno, es una clase fantástica donde pueden haber muchos cambios, ¿eh? Si ustedes quieren incorporar, recuerden que no hace falta que sean terapeutas holísticos. Esta puede ser inclusive tu primera herramienta holística para poder dar luego sesiones inmediatamente, ¿no? Ni bien termina las 8 horas de la certificación, Sebastián, yo puedo correr las barras a mi familia, a mis amigos. ¿Es así? Por supuesto, la sesión, el curso de barras está diseñado para que terminando la clase, siendo practicantes, ya estamos certificados, tenemos nuestro manual, nuestro material, todas las láminas, todo, ya podemos vamos a casa y damos sesiones, tenemos amigos, tenemos vecinos, tenemos, si somos del mundo holístico, de la parte terapéutica, de nuestros pacientes, como yo hice. Yo siempre comento mi caso, yo aprendí mi primer clase de barras y como practicante, y muy humildemente les dije a la gente, quiero y necesito practicar, tengo ganas de experimentar, aprovechen que voy a estar a nivel promocional un tiempito, y verdaderamente se me llenó el consultorio. Y eso también a mí me potenció mucho, me entusiasmó, no por no tener flujo de gente, pues siempre he tenido flujo de gente con todas las disciplinas que hago hace tantos años, sino por los resultados de la gente, por lo que la gente me comentaba, me mandaba un audio, un mensajito, o volvía, o pedía más, o recomendaba, o venía a las charlas, y muchos de esos, digamos, primeros receptores y de activadores barras que hice yo fueron los primeros en aprender también conmigo, en seguir tomando clases. Bien. Es maravilloso. Es increíble, de verdad que sí, los invitamos a todos a sumarse al teléfono que ven en pantalla, y también recuerden que para quienes ya están en Access y han tenido al menos una primer clase de barras ya realizada, se viene el fundamento del 13 al 16 de noviembre con Sebastián, el comienzo de algo maravilloso, también al mismo número, más 549-341-578-8391, es fantástico esta fecha, y también además, mira, para que no tengas ningún tipo de excusa, en el caso que estés viviendo en Estados Unidos y en México, hay otras fechas, 14, 15, 21, 22 de noviembre, con la host Mila Festian. Informes al más 1-786-661-9336. Estás espectacular, Sebastián, en noviembre con el fundamento. Sí, la verdad que muy contentos también con Mila y con un equipo de gente, pero bueno, tenemos gente que está en Estados Unidos, en distintas partes, Miami, porque ella está en Miami y en otras localidades también, y en México. Y bueno, vamos a hacer un poco este fundamento orientado para ese público y lo vamos a fraccionar en 2 fines de semana porque nos dimos cuenta que son gente que está muy atareada también y comprometer un viernes y un lunes de su trabajo es muy complejo. Ya se ha activado Estados Unidos y México en muchos aspectos de la economía del trabajo y no pueden rescindir 2 días de su trabajo en una semana, ¿no? Entonces hemos armado 14 y 15 como sábado y domingo, un fin de semana, y 21 y 22 otro fin de semana, como para que, en esa dilación de tiempo puedan indudablemente seguir el fundamento y presentarlo completo como debe ser, que son 4 días, 4 jornadas. Así que muy contentos y todavía se puede tomar online. Después vamos a ver cómo sigue todo, ¿no? Bien, el teléfono más 549-341-578-8391 para que tengan más información a través del WhatsApp, y también los invitamos a entrar a la página de Sebastián. Miren qué página fantástica, ahí pueden ingresar ya mismo al sitio de Sebastián, tener más información sobre él, sesiones, cursos, qué son las barras de Access justamente, entre otras herramientas. También ingresen ahora a la página de Sebastián en sebastiangonzalezdoglioti.com. Ahí tienen más data. Como siempre, Sebastián, es un placer tenerte aquí en vivo con nosotros en la Conexión Internacional de Vida Sana Radio. La promesa, es reencontrarnos la próxima semana, si te parece bien. Dale. Sí, por supuesto, seguiremos avanzando con todo lo que es tan maravilloso de estas herramientas que estamos compartiendo siempre. Desde ya, Sebastián, un abrazo grande. Muchas gracias. Buena semana. Gracias y saludos a todos y todas. Gracias. Así pasó en directo el CIEF Sebastián González Dogliotti. Yo hago pausa, vuelvo en segundos, no se vayan.